Muy bien, pues en esta carta del Evangelio, número 4, tenemos el título ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Esta semana, el domingo, recibimos la palabra de Dios con un título muy importante. Cuando el Evangelio se vuelve nuestro dueño. ¿Qué es lo que ocurría? Veíamos qué es lo que ocurría cuando Jesús se vuelve nuestro dueño. Primeramente, tenemos que recordar nuestra palabra. Esta semana es una semana donde tenemos que pensar sobre nuestro respaldo y también sobre quién es nuestro dueño. ¿Qué es lo que ha ocurrido al recibir a Jesucristo? Que nuestro dueño ha cambiado. Esta semana he podido estar viajando a la isla de Jeju. Aquí en Corea hay una isla bueno, no parece Corea. Es más paradisiaca, el agua es cristalina, es una isla volcánica, por lo que es muy bonita porque la piedra es negra y el agua está muy clarita y muy limpia. Y la verdad que es precioso, ¿no? Pero estás ahí disfrutando, ¿no? De 2 días que he podido ir con mi mujer, con mi familia coreana, y, y la verdad que lo hemos pasado genial, pero ves gente que aún así está cabreada. Todo el mundo que va ahí, los que vienen de turistas, vienen para despejarse, para relajarse. Están en un lugar que pueden disfrutar de comida, de buen tiempo, un solazo que hacía, además en primavera que se disfruta mucho más. Y la gente cabreada. La gente, todo es un problema, quejándose por todo, tal. Entonces, claro, yo lo veía y, claro, ¿qué me daba cuenta? Que ellos no tienen la condición de poder disfrutar. ¿Qué es lo importante? ¿Quién está conmigo? ¿Quién es el dueño de mi vida? Esto es lo importante. ¿Quién tiene el control en mi vida? Si el dueño de mi vida, como dice en Juan 8:44, es Satanás, no tengo más remedio que vivir bajo lo que Satanás me da. Y es lo que le ocurre a la gente. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque continuamente Satanás les está dando cosas que les hacen infelices. Les engañan continuamente, él utiliza cualquier cosa para traerlos a destrucción, porque él es el que viene a matar, robar y destruir. ¿Qué es lo más importante para una persona? Ni siquiera es el ayudarle para que pueda salir del bache en el que está, sino que rápidamente pueda cambiar su dueño. Por eso nosotros lo primero que hacemos es hablar de Cristo y que Cristo se vuelva su dueño y Señor. ¿Por qué? El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso lo más importante es que primeramente entre la vida en él. Y ya es Dios el que empieza a obrar en su vida. Y el cambio empieza a aparecer. Nosotros ya hemos recibido esa bendición porque le hemos creído. Le hemos aceptado a él. ¿Qué significa aceptar a Jesucristo? No es hacer una oración, repetir unas palabras. Yo he habido gente que me he encontrado, le predico el Evangelio y repite la oración conmigo, pero por dentro yo qué pienso, está repitiendo la canción, o sea, está repitiendo la oración conmigo para que me calle. Y yo me doy cuenta. Digo, este me está dando largas. Y sí, venga, vale, la oración, vale, venga, la hacemos. Y lo que quiere es acabar rápido para pirarse. Digo, no lo está haciendo de forma sincera. Yo lo sé, yo a veces me doy cuenta, ¿no? No se trata de hacer una oración. La oración, por supuesto que hay que hacerla, es cuando lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca, que Jesús es el Señor, es cuando soy salvo. Y eso se hace a través de una oración sincera delante de Dios. Es la oración, pero no es simplemente repetir la oración. ¿Qué es aceptar a Jesucristo? Es creer en Él. Entonces Él es cuando toma el control y cuando se vuelve el dueño de mi vida. Ahí es cuando podemos experimentar que el que está en Cristo, las cosas viejas han pasado y las nuevas y todas son hechas nuevas, que somos nuevas criaturas en Él. Podemos experimentar esto. Ahí es cuando podemos ver que hasta el día de Jesucristo, Dios está obrando, perfeccionando mi vida, está puliéndome. Poco a poco, según voy dando culto a Dios, según voy creyendo en Él, según voy confesando que tú eres el dueño en mi vida, le voy reconociendo. ¿Qué ocurre? Dios va tomando su lugar en mi vida.
Y las bendiciones de Dios, las bendiciones de Jesucristo, empiezan a aparecer en mí. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquello que me empezaba a agobiar tanto, aquello que me empezaba a oprimir, lo empiezo a ver con otros ojos. Aquello, e incluso mi forma de hablar, empieza a ser cambiada. Mis pensamientos lo empiezo a cambiar con fe. Esta es la bendición de aquel que disfruta del Evangelio y aquel que está experimentando que Dios es el dueño. De verdad, hay dos tipos de creyentes. También hay dos tipos de pastores, de la misma forma. ¿Qué tipo de creyentes? Aquel que disfruta, Dios está conmigo, y el que no disfruta, que Dios está con él. Los pastores igual. Aquel que disfruta que Dios está conmigo y los pastores que no disfrutan que Dios está con ellos. Hoy estamos aquí reunidos en un Darapán. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Por qué hacemos culto? La semana que viene vamos a empezar este entrenamiento concentrado. Todos los días, de lunes a sábado, vamos a tener un tiempo para estar dando culto a Dios. Hay 24 horas al día. Es 1 hora al día, todos los días. ¿Para qué? Para estar cambiando un poco nuestra concentración y que podamos tener una semana donde podamos disfrutar todos los días de que de verdad Dios está conmigo. Porque Él ciertamente está con nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no lo disfrutamos, que no lo experimentamos. Por eso el dar culto. Cuando damos culto, ¿qué confesamos? Jesús, tú eres Señor. Jesús, obra en mi vida. Entonces, la obra de Dios se empieza a levantar. ¿Hasta qué punto yo oro? Nosotros somos las personas que nos aferramos a la palabra. Y esta semana hemos recibido la palabra de que cuando el Evangelio se vuelve dueño, se levantan milagros. Igual que el agua cambió a vino. Igual que ese milagro, hoy día se están levantando milagros en mi vida. Por eso yo incluso oro delante de Dios. Dios, tú me has dado esta palabra, la evangelización del mundo. Ir y hacer discípulos, tú me has dado esta palabra. Manda a tus ángeles y cúmplela. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo no tengo ese poder. Esa respuesta no está en mí, no puedo ir yo simplemente y cogerla. Puedo recogerla cuando Dios la ha preparado. Entonces, es Dios el que tiene que obrar. Yo oro de esa forma. Hoy tengo un Darapán con todos vosotros. Antes de empezar el Darapán, yo he orado. Dios, manda a tus ángeles y cumple tu pacto. Estoy orando 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones. Ese es el pacto, la palabra que tú me has dado para este año. 24 horas. Dios, manda a tus ángeles y cumple tu palabra. Desde pequeño, desde que tenía 15 años, tú me diste el pacto. Eres el remanente para hacer la evangelización del mundo. Vas a levantar discípulos en todo el mundo. Dios, esta palabra que tú me diste, este pacto, ven y cúmplelo. Manda a tus ángeles para que se cumplan. Entonces ya cuando vienen los ángeles para cumplir esa palabra, toda oposición se empieza a quebrantar. Toda oscuridad se empieza a quebrantar. ¿Quién es el dueño? ¿Quién toma el control? Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Como veíamos en el domingo, Juan 6 del 28 al 29. Creer en Jesucristo. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No solo conocerlo, es verdad, sino confesarlo. De verdad, confesarlo. En el nombre de Jesucristo, Señor, ven y toma tu lugar. Sé dueño en esta situación, obra en esta situación. Cambia esta situación. Señor, manda a tus ángeles. Toma tú tu lugar. Orar. Dar culto al día. Entonces, la oscuridad es quebrantada. No hay otra forma. ¿Por qué todavía parece que tengo que estar peleando? No es que tenga que estar peleando. Es oscuridad que esté ahí, que está ahí. Simplemente da culto y un día esa oscuridad se empieza a quebrantar. Un día esa oscuridad se ha ido. Es una batalla espiritual. Es que mi personalidad no cambia, mi carácter no cambia. Tienes que conocer eso. Eso es algo que no es tuyo. Que Dios no te lo ha dado, sino que te lo ha dado Satanás y sin darnos cuenta estamos aferrándonos a esto. La ansiedad que me provoca mi trabajo, mi situación familiar, todo, es algo que no nos lo ha dado Dios, ese problema, ni esa ansiedad. Pero que yo sin darme cuenta estoy aferrado a ello y
y agarrado, o sea, lo estoy agarrando con la mano y continuamente estoy cayendo en esa preocupación, pero no es algo que Dios me ha dado. Mi personalidad, tal. Un problema espiritual que cualquier persona puede tener. No sois culpables. Pero ¿qué tenéis que saber? Que eso es oscuridad que hay en mí, un problema espiritual que hay en mí, pero que viene de generación en generación. Por la idolatría que ha habido en mi línea generacional, en mi línea familiar. ¿Cómo se quebranta eso? En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que habla hoy la carta del Evangelio. Número 4. ¿Por qué Jesús es el único camino para nosotros? Vamos a leerlo todos juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay muchas religiones en todo el mundo. ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué solo Jesús? Pues hay musulmanes, hay budistas, hay testigos de Jehová, hay católicos. ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús? ¿Por qué tenemos que creer en solo Jesús? Como yo alguna vez he dicho, hay un extranjero que me decía, que le decía a otros extranjeros, ¿por qué vais a la iglesia el domingo? Ir a trabajar, que ganar dinero os va a servir más. Si vosotros lo que tenéis que hacer es ganar dinero. Este chico lo decía porque, claro, hay muchos extranjeros, los que están estudiando han venido a estudiar. Después de 1 año, 2 años se vuelven. Pero hay muchos que han venido y no saben cuándo van a regresar y que han venido a trabajar. Porque aquí pueden hacer mucho más dinero que en su país. Y han venido y van a estar 10 años, 5 años, no saben cuándo van a regresar, pero tienen que ganar dinero para enviarlo a su familia. Ellos están aquí solos trabajando y allí van a estar enviando dinero para que su familia pueda vivir y que puedan construir su casa o comprarse un terreno o lo que ellos quieran. Y hay muchos extranjeros de Camboya, de Vietnam, que vienen y están trabajando de esta forma, aquí en Corea del Sur. Claro, estos chicos dicen, ¿qué haces? ¿Vas a perder un día de trabajo, que es un día menos sin tu familia? No vayas el domingo a la iglesia, ponte a trabajar y gana dinero para rápidamente enviarlo. Piensan que mejor que creer en Jesucristo es otra cosa. ¿Por qué solo Jesucristo? Solo Jesucristo, entonces, puedo ser libre de Satanás, de la autoridad de Satanás, de la condenación del pecado y de mi destino, que es el infierno. Solo Jesucristo, entonces puedo recibir la salvación. Solo Jesucristo, entonces en mi vida puede haber respuesta. Yo lo puedo decir con seguridad, sin conocer la situación de cada persona y sin conocer la vida de cada persona. Si en mi vida no es solo Cristo, no hay respuesta. No, si es que esta persona es muy buena creyente, no falta ni un domingo a la iglesia. No importa. ¿Por qué? Porque no es por religión, sino que en mi vida tiene que llegar a ser solo Cristo. Por eso no es por cuántas veces vienes a la iglesia. Por eso no es por tus obras. Por eso no es por cuánto dinero tienes, si es que has hecho una ofrenda o has levantado un colegio, un orfanato, un tal. No, es que no es por eso. Sino que es por mi fe en solo Jesucristo. En el momento que yo me vuelvo solo Jesucristo, en ese momento empiezo a experimentar a Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? El evangelismo empieza a tomar lugar. Las puertas se abren, no solo para que el evangelio sea predicado, en tu negocio, en tu situación familiar. Empiezas a ver ese final del túnel y el cambio empieza a levantarse en tu vida. Entonces, continuamente te vienen respuestas. Continuamente te vienen respuestas. ¿Por qué? Porque soy las personas llamadas por Dios para ser testigos de la evangelización del mundo. ¿Cuándo os vienen las respuestas de ser testigos de la evangelización del mundo? ¿Cuándo vais a empezar a ver que realmente Dios está obrando? Pues como veíamos el domingo, cuando Jesús toma el control, no cuando es un invitado. ¿Por qué? Esto no es un hobby, no es un club de amigos que nos reunimos los domingos, aunque podamos intimar en nuestras relaciones, quedar, hacer una barbacoa, tal. Pero no se trata de eso, sino de que Jesús tiene que ser dueño de mi vida. Como el creyente no disfruta de esta bendición, ¿qué ocurre? Que el no creyente nos miran y algunos nos ven de forma rara. Como le decían a mi madre hace años, anda, ya vas el domingo a la iglesia a llorar. Es lo que ven. ¿Por qué?
El creyente no tiene ninguna respuesta, no tiene ninguna fuerza. Entonces los no creyentes, nosotros que deberíamos mirarlos a ellos para abajo, hay pobrecillos, que están ahí todavía atrapados en el problema espiritual. Todavía están ahí bajo las obras del diablo. Pobrecillos, deberíamos mirarlos así. Son ellos los que nos miran como si nosotros necesitáramos ayuda. Me he encontrado con gente que dice, no, si yo soy creyente, yo creo en Dios. Nuestra cultura, como tiene una cultura, un trasfondo católico, hay gente, no, si yo soy creyente, yo creo que hay Dios. Yo creo que hay un Dios y creo que Dios está conmigo. Yo me he encontrado gente así, pero no conocen a Jesucristo. La semana pasada lo vimos. Solo Jesucristo es el camino a Dios, el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Jesucristo, la obra de Satanás puede ser quebrantada. Por eso os bendigo para que experimentéis a Jesucristo. No es que nuestra iglesia va bien o va mal, que tenemos esto o lo otro, que hacemos esta actividad o que tenemos este programa o el otro o estas clases. No, no. Se trata de que cada uno de vosotros experimentéis a Cristo. A través del culto el domingo, que experimentéis a Cristo. Entonces, en vuestra vida se abren las puertas para los negocios, a los empresarios, en la vida familiar, en la vida personal con tu pareja. Se levantan cambios en ti. Se abren las puertas para el evangelismo, que empieza a tomar lugar. 70 naciones empiezan a ser conectadas. La gente que ha de venir para recibir salvación empieza a ser conectada. ¿Cómo habéis llegado vosotros hasta aquí? De la misma forma. Y en mi vida, de forma personal, continuamente aparecen respuestas. Eso es la bendición del testigo del evangelio. Por eso hoy ya os he resumido lo que es la carta. Ahora vamos a entrar un poco al contenido para ir avanzando. La mayoría de la gente no puede distinguir entre la salvación y la vida de religión. La religión y el evangelio. No pueden distinguirlo. ¿Qué es la religión? De verdad, no viváis una religión. Nosotros no somos una religión. Hablamos evangelio. ¿Qué es una religión? A través de mi esfuerzo, llegar a Dios. A través de mi esfuerzo, recibir esa ayuda divina. Eso es una religión. No está en tus manos, de verdad, no te esfuerces. Pablo lo decía, no te esfuerces, no es por ti, esfuérzate en la gracia. Tu vida, ponla en la gracia. No es que me tenga que esforzar. Hombre, claro que el domingo me tengo que levantar, aunque tenga sueño. Pero tengo que venir al culto, ¿para qué? Para recibir la gracia de Dios. No es por una vida religiosa, no es por mi esfuerzo, no es por mis obras, sino de verdad, da tu corazón a Dios. Ora a Jesucristo diciendo, dependo de ti. Dame las fuerzas que necesito. El domingo háblame con tu palabra. Dame la palabra para que me reviva, para que pueda cambiar el chip, que pueda cambiar mi forma de pensar. Eso es el evangelio. La religión es yo esforzándome a ir a Dios y el evangelio es Dios mismo viene a mí. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Que no había camino la semana pasada, no había camino para mí para ir a Dios. Si Dios nos dijera, tenéis que construir una torre y entonces vais a ir al cielo, estaríamos todos como locos construyendo una torre ahí, picando piedras si hace falta. Eso sería una religión. Pero no, es que no hay camino ni torre que construir que sea posible para que yo pueda llegar a Dios. Por eso Dios mismo vino a esta tierra. Eso es gracia. ¿Qué es gracia de Dios? Algo que yo no puedo ganar por mí mismo, pero que me ha sido dado. Dios. ¿Pensáis que habéis elegido creer en Jesucristo y recibirlo como Salvador? Parece que eso es así. Hombre, yo un día decidí, vale, voy a hacer esta oración. Claro que yo lo elegí. No. De verdad que no. Parece que lo elegisteis vosotros, pero Dios os dio gracia para creer en las palabras que yo un día os comenté, o que alguien os comentó. Profeta, sacerdote, rey. Jesús es el Cristo. Dios os dio gracia para creerlo. Entonces, a través de la fe es que recibisteis la salvación. La mayoría de la gente no distingue entre la salvación o el evangelio y una vida religiosa. Ellos piensan que todas las religiones son iguales. Por eso, ¿qué más da Mohammed o Jesucristo? ¿Qué más da? Todos son iguales, todos tienen su Dios, todos tienen sus oraciones, sus templos. No es lo mismo.
Ellos piensan que hacer buenas obras es el objetivo de las religiones, pero ni siquiera se trata de eso, sino la salvación de las almas. Ellos piensan que el camino para ser salvo es hacer méritos o obras morales, pero no es así. El cristianismo no es una religión, es vida, es mi estilo de vida, es mi vida en Cristo. El hombre creó la religión, pero el evangelio es dado por Dios. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el evangelio es Dios viniendo al hombre. La religión se basa en obras humanas, pero el evangelio está basado en la salvación, que es la obra de Dios. Por eso la mayoría de los no creyentes no han descubierto el estado de condenación del no creyente. La gente no lo sabe. Si supieran el lugar donde están, saldrían corriendo y clamarían a Dios. Recibirían a Jesucristo, pero no saben en qué estado están. Vosotros que sois creyentes y que ya estáis recibiendo el evangelio por un tiempo, tenéis que ir abriendo vuestros ojos espirituales y daros cuenta. Ah, este amigo es que está en estos 6 estados del no creyente. Esta persona es que, mira, tal cual el camino de salvación nos habla, está atrapado en todo esto. Fíjate cómo están sufriendo por la idolatría en su familia. Tenéis que ir viendo ya estas cosas en el campo. Entonces os volveréis las personas que podéis compartir la respuesta un día. ¿Qué es lo que no ven? El pecado original significa el estado de aquellos que no han recibido la salvación, a través el estado en el que todo hombre está en este mundo. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos nacemos bajo este pecado original, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos disfrutar de Dios, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios y todo lo contrario, estamos atrapados bajo la autoridad de Satanás. Porque estamos en pecado, estamos separados de Dios. Entonces, nuestra vida es una vida de sufrimiento, una vida donde no tenemos más remedio que vivir bajo la obra de Satanás. Y la gente pelea y busca una respuesta de por qué me viene esta enfermedad, por qué me vienen las pesadillas, por qué tal, cómo puedo salir de esto, cómo puedo cambiar esto. Y buscan respuesta en la medicina, en la ciencia, en la tecnología, cambian sus estilos de vida, sus creencias, sus dietas. Pero todo esto trae cambios externos y nunca el espiritual. ¿Qué es lo peor? No lo que yo vivo en esta tierra, porque todos morimos un día, pero después hay una eternidad. ¿Qué significa que están, que tienen el estado, o sea, que viven bajo el pecado original? Significa que ellos están atrapados en las manos de Satanás, el cual aparece en Génesis 3. El estado de condenación es terrible. Es un estado en el que el espíritu que han recibido es el espíritu de Satanás. ¿Qué quiere decir? Que su alma, su espíritu, está atrapado por la obra de Satanás. Por eso las aflicciones que les vienen. El estado del espíritu está maldito. Pues naturalmente ellos sufren mediante la oración a los ídolos, el culto a los antepasados, los talismanes, las hechicerías, fortuna, las supersticiones y las religiones hasta que llegan a su destrucción. ¿Qué es todo esto? Es culto a Satanás lo que están haciendo. Culto a los espíritus. Culto a los demonios. No están adorando a Dios. Y esto es lo que les hace traer más y más sufrimiento a sus vidas. Ellos un día dejan esta tierra habiendo fracasado por completo. La destrucción continúa además hasta la tercera y cuarta generación. Sus cuerpos físicos sufren enfermedades mentales, enfermedades que vienen de posesiones de demonios y enfermedades desconocidas. Y finalmente, ellos irán al infierno. Por eso la Biblia nos habla de que solo hay un camino para salvar. Ese camino es Cristo, el Mesías, el que iba a venir a anunciar ese camino. ¿Quién es? Jesús. Debe ser alguien que pueda vencer el poder de Satanás. Hoy lo hemos leído. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es esa persona que puede venir a salvar las condiciones que debe tener para poder salvarnos? Debe venir en forma de hombre, como está profetizado en Juan 1:14, lo hablamos también este domingo. El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, Jesucristo. Debe venir sin pecado. Por eso Jesucristo vino de la Virgen, no de la simiente de Adán y Eva, no de un hombre con una mujer, sino que vino sin la simiente de Adán. ¿Para qué? Para que naciera sin pecado original, para que de esa forma pueda morir por nuestros pecados. Era necesario que viniera sin pecado para morir por todos nuestros pecados. No debe ser descendencia de Adán, como he explicado. Alguien sin pecado ha de morir para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. No comáis del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Alguien que ya ha muerto no puede morir otra vez por otras personas. Ya está muerto. Por eso Jesucristo nació sin este pecado original. Por eso tuvo que nacer directamente de una virgen. Como evidencia de que es Dios, debe además resucitar. Como dice en 1 Corintios 15, del 3 al 5, acorde está escrito en la Biblia, acorde la Biblia nos cuenta, Él murió en la cruz y después de 3 días, Él resucitó. Esta persona no es otra que Jesucristo. Solo Jesús, que es Dios, puede vencer el poder de Satanás y salvar al hombre. Incluso hoy continúa evidenciándose en nuestras vidas. ¿Qué es exactamente entonces la salvación? Es ser libre del pecado que causa destrucción a mi vida. El pecado original causa eterna condenación. ¿Qué es ser libre del pecado? ¿Qué otro pecado? Los delitos. El pecado de mis acciones de hoy. El pecado original son mis pecados del pasado, que incluso los que yo no he cometido antes de nacer. El de los delitos, que es el de hoy. ¿Por qué he cometido este error? ¿Por qué he pecado? He sido tentado y he pecado. Eso también, al recibir yo la salvación, Jesucristo murió por ese pecado también. Y también los pecados de los antepasados, los pecados de la adoración a los ídolos, que conllevan desastres a los descendientes, como ya os he hablado. Recibir la salvación es ser libre del pecado que causa destrucción. Estos 3 tipos de pecados. El pecado original, el pecado de mis acciones de hoy día y el pecado de mis antepasados, que vivieron una vida separada de Dios. Y como consecuencia, eso se ha reflejado hoy en mi vida. Por eso necesitamos la salvación, que viene a través de Jesucristo, como hemos visto. ¿Qué es exactamente la salvación? Es escapar del poder de Satanás y del destino que me atrapaba a lo que él tenía para mí, a su obra en mí. ¿Qué es la salvación? Es sentarse en el trono celestial en el futuro. La salvación es solucionar mi problema del pasado, presente y futuro. Por eso decimos que Jesús es el Cristo solucionador de todos mis problemas. De todos mis problemas. Es tener, ya que tengo la salvación, puedo tener esas evidencias en la vida presente. Por eso el punto número 5, ¿qué sanidad me viene a través de esta carta del Evangelio? Aquellos que están sufriendo por las influencias de los demonios. Quizás alguno de vosotros ha estado sufriendo todavía o está sufriendo por el engaño de Satanás en vuestro pensamiento, que os trae ansiedad, que os trae estrés. O quizás alguno de vosotros sufre por pesadillas por la noche. O quizás alguno de vosotros todavía está bajo la influencia de un problema de descendencia generacional que viene por consecuencia de que mis ancestros hacían idolatría. Y que eso está en mi familia y está en mí. En el momento que Jesús se vuelve solo Jesús, la obra de Dios se levanta. No es yo creo en Jesucristo y vengo a la iglesia. Es creer solo en Jesucristo. En ese momento la obra se empieza a levantar. Cuando Jesucristo toma el control, la obra de Satanás desaparece. Para eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Os bendigo para que recibáis esta sanidad. ¿Cuándo viene esta sanidad? ¿Cuándo la obra de los demonios empiezan a ir? No hace falta pelear, ni cambiar de orientación la cama, el dormitorio, ni mudarnos a otra casa. De verdad, no hace falta. Yo lo he pensado. Si hay algunas casas de estas
que dicen que hay fantasmas y que no se venden, por favor, decírnoslo. La compramos baratita. No hace falta. En el nombre de Jesucristo, la obra de los demonios se van. Se van los demonios. ¿Cuándo se van? Cuando tengo la fe. ¿La fe en qué? Génesis 3:15. La simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer, Cristo, que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Mateo 16, del 13 al 20. Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 17, del 1 al 8, en el monte de transfiguración, cuando los discípulos entendieron que solo Jesús, y solo Jesús quedó cuando ellos alzaron la vista. En ese momento se empezaron a levantar la obra. Empezó a haber un cambio en sus vidas. Después de haber resucitado en el monte del Olivar, Mateo 28, del 16 al 20, ahí reuniéndose con los discípulos durante 40 días, les habló acerca del reino de Dios. Como dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En vuestra vida seréis testigos, en vuestra familia, en vuestra región, en vuestra nación, delante de todo el mundo. ¿Testigos de qué? De que en Cristo hay poder, de que en Cristo he salido de todo esto. ¿Cuándo se levanta esta obra de la sanidad? Cuando tengo esta fe en solo Jesús. Entonces, el poder espiritual se empieza a aparecer. Para poder disfrutar de esto, ¿qué hacemos? Oración a tiempo marcado. Son métodos. Pero el objetivo de esto es que mi vida, 24 horas, esté entrando dentro de esta bendición. ¿Por qué? Sin darme cuenta, otra vez soy engañado. Sin darme cuenta, ya ha venido Satanás y me ha robado otra vez la palabra y la bendición. Por eso, ¿qué hacemos? Marcamos tres veces al día. No es que haya que hacerlo 3 veces, como los musulmanes. No, 2 veces, está bien. Una vez, 5 minutos, está bien. Un buen método son 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Todos nos acordamos de que hay que desayunar, comer y cenar. Pues antes de comer. O como dice el pastor Ryu, yo mejor antes que comer, no, lo hago después de comer, porque antes de comer tengo hambre. O ya cuando come, ya se sienta a gusto. Pues ahora se pone a orar tranquilamente. Oración continua, que continuamente mis pensamientos estén conectados con la palabra, conectados con el Evangelio, en cada momento. Entonces ahí que pueda estar experimentando ese poder espiritual. Entonces, podemos entender ahora por qué. ¿Por qué 1 Juan 3:8? Para esto apareció la obra de Dios, el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. ¿Qué es lo que yo necesito? Dar culto a Dios. 100%, yo pierdo el culto, pierdo mis tiempos de escuchar la palabra, no veo la obra de Dios. No es que Dios no esté obrando, que hasta cuándo tengo que pelear, tal. No, que necesito dar culto. Si no restauro esta bendición en mí, no me funcionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que solo Jesús se vuelve mi solo Jesús. Ahora, no quiero que os carguéis con esto. Hay gente que lo puede malinterpretar. No quiero que os carguéis, saber que esto es la verdad. Pero como he dicho en la introducción, 2 tipos de creyentes. El que disfruta del Evangelio, el que disfruta que Dios está conmigo y el que no está pudiendo disfrutar de que Dios está conmigo. Si yo disfruto de que Dios está conmigo, 24 horas, el dar culto a Dios, el leer la Biblia, el hacer el diario de oración, es algo que me hace feliz. Es algo que me hace feliz. ¿Por qué? Es que continuamente veo que Dios está conmigo, cómo Dios está obrando, cómo Dios ha preparado este encuentro, cómo Dios está tomando el control en mi negocio, cómo Dios está obrando a través de mí, cómo Dios me abre las puertas. ¿No sabéis qué divertido es esto? Cuando nos enganchamos a un drama del Netflix o de o de televisión, una serie de televisión, en coreano es que se dice drama, por eso me sale la palabra. Ves un capítulo, quieres ver otro, sin darte cuenta te has pasado el día que te has visto una temporada entera. ¿Por qué? Pues porque te gusta. Si en tu vida estás viendo, uy, Dios está conmigo, Dios está obrando conmigo, entonces, de verdad, que te apasiona esto. Es lo más divertido. Por eso nosotros tenemos que coger hoy el título oración. ¿No lo estáis disfrutando?
pues que pueda continuamente disfrutar de que Dios está conmigo y que pueda estar viéndolo en mi vida, que pueda experimentar a Cristo para ver cómo el evangelismo se empieza a abrir las puertas para el evangelismo a través de mí, cómo empieza a haber un cambio en mi vida y ver continuamente las respuestas de Dios. Que todavía no veo que Dios está conmigo, ese es mi título de oración. Es tan fácil como orar, no os carguéis. Es que tengo que experimentarlo, no os carguéis. Sinceramente, hacerlo hoy en el Darapán, aunque sea todos los viernes en el Darapán, hacerlo. Dios, que te pueda experimentar. El domingo antes del culto, Dios, que hoy tu palabra me hable. Yo estoy seguro que los que estáis aquí ya la habéis experimentado. Acabáis el culto, acabáis con gozo, con fuerzas, con ánimos. ¿Qué es eso? ¿Estáis experimentando a Dios? Ah, es verdad. Tú imagínate que esa hora, 1 hora, 2 horas que estás después del culto, que estás tan contento, que continuamente lo puedes disfrutar todos los días. Cada vez que piensas en Él, cada vez que te pones a orar. ¡Qué bendición! Tienes otro poder espiritual. Entonces, que no me funciona todavía, es lo normal. No os preocupéis. No lleváis tanto tiempo tampoco. No os preocupéis. Eso está en el horario de Dios y Dios os va a dar la respuesta. Ahora, coge el título de oración correcto. No es Dios cambia esta situación. No, que en medio de esta situación Dios que te pueda experimentar. Entonces, está bien. Siendo esclavo, está bien. En problemas, está bien. En medio de la persecución, está bien. Si Dios está conmigo, está bien, de verdad. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta bendición. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo que vino a solucionar todos nuestros problemas. Que solo Jesús sea el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.